Este material de apoyo tiene como finalidad dar explicación a las preguntas número 3 y 4 que corresponden al paso 2 individual que ustedes están desarrollando en el colaborativo 1 de esta unidad 1 de estudio. En la tercera pregunta, usted debe identificar las operaciones unitarias que están involucradas en el proceso que usted escogió. Esa identificación debe ser plasmada en un documento individual de forma lógica y ordenada, donde la sumatoria de ellas explique de forma general entonces el proceso productivo. Adicional, debe dar la definición general de cada una de estas operaciones unitarias que usted identificó para su proceso de estudio. Esa definición es general y no debe estar ligada al proceso que usted está estudiando. Es decir, es definir en qué consiste la operación unitaria de forma general. Por ejemplo, tenemos este documento hace parte de las referencias de la unidad 1 que están en el entorno de desconocimiento y supongamos que en mi proceso en el que yo escogí identifico la operación unitaria que se denomina extracción, es decir, yo necesito realizar en algún proceso, en alguna parte del proceso la extracción. Debo definir entonces yo de forma general qué es la extracción. Entonces busco la definición de esa operación unitaria, extracción. Se ponen en contacto dos mezclas líquidas inmiscibles con objeto de transferir uno o varios componentes de una fase a otra. Esa es la definición general de la extracción que es considerada una operación unitaria. Pero mírese que la definición no está ligada a ningún proceso como tal, sino que es una definición general. Asimismo, entonces usted debe en la pregunta número 3 identificar todas las operaciones unitarias y definirlas. Aquí en este documento se dan ejemplos de operaciones unitarias con su explicación general, entonces puedo hacer uso de este para saber cuál es la variedad de operaciones unitarias y su definición general. Para la pregunta número 4, que indica la guía, dice, explique la transformación física o química que sufre la materia prima en cada operación unitaria mencionada en la pregunta 3. Si en su pregunta 3 usted identificó y definió de forma general 10, 15 operaciones unitarias, en la pregunta número 4 deben estar esas mismas 10 o 15 operaciones unitarias y deben estar también ubicadas de forma lógica y ordenada, de forma tal que me expliquen el proceso en general. Pero ya debe estar en la explicación ligada al proceso que usted escogió, es decir, específicamente en cada operación unitaria qué ocurre. Y si entendemos el concepto de operación unitaria, las operaciones unitarias se encargan de transformar, que ya sea transformaciones de tipo física o química, de la materia prima que yo estoy utilizando en ese proceso con el fin de llegar al producto de interés. Entonces debo yo coger en esta pregunta 4 operación por operación y explicar la transformación que ocurre. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta segunda referencia, en este libro que se llama Operaciones Unitarias y Procesos Químicos, lo encuentra también en el entorno de conocimiento, la extracción como una operación unitaria. Pero mírese que aquí en la extracción de azúcar en la remolacha, como muestra el ejemplo, ¿qué ocurre específicamente en esta operación unitaria? Entonces aquí dice, a continuación se produce el proceso de extracción de la sacarosa, comúnmente llamada azúcar, y lo que se hace es hacer fluir el disolvente, que es agua, a contracorriente a lo largo de la caña de azúcar en unas condiciones determinadas de pH y temperatura. Entonces, mírese, en la pregunta número 3 yo definí de forma general qué es la extracción, que es la definición que yo les acabo de mostrar en la otra referencia. Pero ahora yo necesito es explicar específicamente en la producción qué es lo que ocurre en esa única operación unitaria denominada extracción. Entonces, ¿qué ocurre? Que debo tener agua, caña de azúcar y someterlo a un flujo contracorriente donde estoy controlando variables como lo que son pH y temperatura. Punto. Eso es lo que ocurre justo en la extracción, en la producción del que usted escogió, en las opciones de los 5 procesos que hay. Ahora ya va a seguir con la siguiente operación unitaria que usted fue identificando y ordenando de forma lógica. Entonces, si puede notar para la guía, la pregunta 3 y 4 es la explicación detallada, minuciosa del proceso que usted escogió.
de las 5 opciones que hay. Por lo tanto, usted depende de la pregunta número 3, cómo va a ser su estudio en la pregunta número 4, porque si yo tengo 10 operaciones unitarias identificadas y definidas en la pregunta número 3, esa misma cantidad debe estar en la 4. Solamente que en la 4 adicional debe estar la información de lo que ocurre, de las transformaciones físicas o químicas que ocurren, de forma tal que yo al final de que me lea la pregunta número 4, yo entiendo desde el principio hasta el final cómo fue la producción, ya sea del etanol, del vino, de la cerveza, del biodiesel o del ácido acético. Eso es según su elección. Esta pregunta es la más detallada porque de aquí depende toda la investigación que usted ha realizado desde la fase 1, que es donde usted hizo revisión de los conceptos generales. Este trabajo colaborativo ya usted debe poner en práctica lo que son las operaciones unitarias, pero explicando las transformaciones físicas y químicas que ocurren. Acto seguido, en el paso número 3, el diagrama de flujo de proceso. En el foro se ha colgado un tutorial para el manejo de los programas en línea para hacer este tipo de diagramas. Ahora les muestro la siguiente imagen, que es un ejemplo de diagrama de flujo de proceso de la producción del jabón, es decir, que no lo pueden usted incluir en sus trabajos porque nosotros ahora estamos enfocados en la producción de fluidos, no de sólidos. Pero mírese que en esta imagen tenemos en la parte de abajo del 1 al 16 todas las operaciones unitarias que intervienen en la producción del jabón y están identificadas de la 1 a la 16 de forma ordenada. Cada una me va explicando poco a poco cómo se hace la producción del jabón, donde tenemos, por ejemplo, la número 3, la saponificación, que es una operación unitaria. Entonces, el diagrama de flujo de proceso es la representación gráfica que me explica el proceso que yo estoy estudiando. Esto es lo que ustedes deben hacer entonces en el punto número 3. De todas maneras, yo los invito a que revisen el tutorial que se colgó en el foro para que puedan hacer este diagrama de flujo de proceso con toda la información que se pide. En el entorno de conocimiento, que es este que estamos viendo aquí, les sugiero trabajar con el libro que se llama Operaciones Unitarias y Equipos y el de Barbosa, capítulo 1, que dice Introducción a las operaciones unitarias. Espero este material